Hola chicos, los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días creemos que el Libro de Mormón lo escribieron antiguos profetas inspirados, así como sucedió con la Biblia. En la década de 1820, un ángel le dijo a un joven llamado José Smith dónde encontrar este registro antiguo. Luego, José Smith tradujo el libro al inglés por el don y el poder de Dios. Obviamente, eso fue todo lo que se dijo y hay mucho en juego sobre si es cierto o no. Si el libro es verdadero, eso significa un gran cambio en la vida y posiblemente un cambio eterno. Si el Libro de Mormón es un fraude, entonces nuestras afirmaciones de verdad se derrumbarán como fichas de dominó. Por lo tanto, la gente ha estado escudriñando el Libro de Mormón durante casi 200 años, tratando de averiguar de dónde vino. Teniendo en cuenta las afirmaciones de José Smith como el traductor inspirado del libro, debe haber sido algo irónico que la gente abriera la primera edición del Libro de Mormón y leyera en la portada que José Smith era el autor y propietario del Libro de Mormón. ¿Qué pasa con eso? Hablemos al respecto. Los detractores de nuestra fe se han divertido mucho con este tema. Por ejemplo, el famoso predicador Alexander Campbell escribió en 1831: si pudiera jurar por la voz, el rostro o cuerpo de cualquier hombre asumiendo diferentes nombres, podría jurar que este libro fue escrito por un solo hombre. Además, debido a que José Smith es un hombre muy ignorante y se le llama a sí mismo el autor del libro en la portada, no puedo dudar ni por un momento que él es el único autor y propietario del mismo. Irónicamente, luego Campbell cambió su posición y le atribuyó el Libro de Mormón a Sidney Rigdon y al escurridizo manuscrito de Salomon Spalding del que hemos hablado. En el mormonismo en todas las épocas de Jonathan Turner, publicado en 1842, leemos: José Smith es el único autor y propietario, como él mismo afirmó en la portada de la primera edición del Libro de Mormón. Incluso en el libro de 1985, José Smith y los orígenes del Libro de Mormón, David Pertwee escribió: esta declaración particular de que José Smith es el autor y propietario es curiosa porque parece contradecir las afirmaciones que hizo José Smith sobre el origen de su revelación de los últimos días. De hecho, parece implicar que el Libro de Mormón fue su propia creación en lugar de ser una historia auténtica de las Américas de la Antigüedad. Muy bien, entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué José Smith dice que es el autor y propietario? Bueno, sinceramente, es un poco decepcionante. La frase autor y propietario simplemente refleja el lenguaje de las leyes de derechos de autor vigentes en ese entonces. Promulgada en 1790 y enmendada en 1802, esta ley federal requería que el autor o propietario de cualquier mapa, gráfico, libro o libros hiciera algunas cosas diferentes para asegurar los derechos del autor del material. El solicitante debía depositar una copia de la portada de una obra con el secretario del Tribunal del Distrito Federal, pagar el certificado de derechos de autor, publicar el certificado en el periódico en las 4 semanas consecutivas durante los próximos 2 meses, imprimir el certificado en el libro y proporcionar una copia del libro al secretario de Estado de los Estados Unidos dentro de los 6 meses posteriores a su publicación. Esa ley de 1790 mencionó autor o propietario 13 veces e incluso instruyó a los secretarios del condado a incluir esa terminología en los certificados de derechos de autor que emitieron. Aquí está la portada que se envió al secretario del condado, Richard R. Lansing. Aquí está el certificado de derechos de autor que Lansing emitió a cambio. Este certificado se imprimió en la edición de 1830 del Libro de Mormón en la página después de la portada. Nótese nuevamente, según la ley, el lenguaje de autor y propietario. Este no fue un José Smith fraudulento que cometió un error y admitió ser el verdadero autor del Libro de Mormón. Este no fue él tratando de engañar a nadie. Este fue él reconociendo que la ley hacía referencia al titular de los derechos de autor como el autor y o propietario, por lo que ese es el lenguaje que usa en la portada conforme a ese lenguaje legal. Habiendo dicho eso, José encaja cómodamente en todo caso dentro del amplio significado legal de la palabra autor. Los compositores musicales, cartógrafos, grabadores y diseñadores eran todos autores dentro del significado de ese término en este estatuto. Un traductor también calificaba según los efectos de los derechos de autor
como autor de un libro que había traducido. Sin embargo, independientemente de cómo desees definir la palabra, todavía es muy obvio en la primera edición que José Smith no afirmaba ser el autor del libro en el sentido tradicional. Por ejemplo, aunque José Smith nuevamente se refiere a sí mismo como el autor al final del prefacio del Libro de Mormón de 1830, que aparece justo después del certificado de derechos de autor, José Smith habla de traducir el libro 6 veces en este prefacio de 35 líneas, lo que hace que su papel como traductor sea inconfundible. Una referencia a José como traductor también aparece en el testimonio de los 3 testigos. Aparentemente, para evitar confusiones, autor y propietario se cambió por traductor en la siguiente edición del Libro de Mormón en 1837. Es una de esas situaciones de mucho ruido y pocas nueces. Pero ahora ya lo sabes. Nos vemos en un próximo segmento de másfe.org.